Bueno, vamos a iniciar, amados hermanos. Vamos a orar para iniciar y vamos a poner el estudio en las manos del Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amado Padre, por tu gran amor, tu gran misericordia. Señor, gracias porque en este día nos has permitido servirte, nos has permitido adorarte, nos has dado vida, salud, Señor. Gracias por todo, Padre amado. Ahora, Señor, al venir a este estudio aquí en el Atito, en casa de nuestro hermano Ricardo y nuestra hermana Débora, Señor, te rogamos tu bendición, tu gracia, tu misericordia sobre nosotros, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones por medio de tu bendita palabra, Señor, y que, Señor, todos salgamos llenos de gracia, llenos de amor, llenos de fe, de esperanza, Señor. Padre, que tu palabra transforme nuestras vidas, transforme nuestra manera de pensar, de ver, de actuar en Cristo Jesús, Señor. Padre, gracias una vez más porque la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias porque tú permitiste que este hogar se abriera, Señor. Bendice la vida de nuestro hermano Ricardo y Débora, Señor. Gracias por todas tus bendiciones en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Como vamos a ir viendo versículos a versículos, vamos a leer ahorita los versículos 1 al 3, por favor, hermanos. Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahí estaba. Entonces, empezando aquí, ¿verdad? Vemos cómo Pablo entra a otra narrativa. ¿Se acuerdan del estudio de la clase pasada? Donde de un lado estaba Jesús y sus discípulos estaban bautizando y del otro lado estaba Juan, y hubo una discusión por allí, ¿no? Bueno, esta discusión al parecer alcanzó a los fariseos, ¿verdad? Y se empezaba a revolotear todo esto. Entonces cuando Jesús empezó a oír esto, se alejó de ese lugar, ¿no? Se alejó. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la que Jesús se alejó de este lugar? Bueno, muy posiblemente, hermanos, aunque la Biblia no nos lo dice aquí, ¿verdad?, era evitar una confrontación que todavía no era el tiempo de tenerla con los fariseos, ¿verdad? Jesús sabía que había un tiempo para eso. Como Dios sabía el tiempo de todas las cosas, ¿verdad? Y sabía que no era el tiempo de alimentar esa confrontación, ¿sí? El tiempo vendría más adelante, así que Jesús decide irse, ¿verdad?, a Galilea, ¿sí? ¿Por qué a Galilea? Porque era una zona muy gentil y donde no había casi fariseos, ¿sí? Era una zona muy aislada por los fariseos. A los fariseos no les gustaba estar en Galilea, mucho menos en Samaria, que después pasaría el Señor por ahí, ¿verdad?, antes. Pero no le gustaba, entonces Jesús buscó una provincia donde se disminuyera la confrontación con los fariseos, ¿sí? ¿Amén? Amén. Juan capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Verdad? Y aquí vemos en este pasaje, Jesús ya sabía cuándo iba a ser su hora, ¿verdad? Sabiendo que ya su hora era, entonces ya Jesús entra. ¿Por qué Jesús se va de la zona de Judea? Porque sabe que aún no es su hora, ¿verdad?, para esta confrontación que iban a tener allí. Leemos el versículo 4 de Juan 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Ahí está, ¿verdad? Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué era Samaria? Samaria era una zona habitada por samaritanos. ¡Wow! ¿Qué eran los samaritanos? Era un mestizaje, ¿sí? Judíos mezclados que se mezclaron con gentiles. Por lo tanto, era una zona muy odiada por los judíos, ¿sí? Por cuestiones, no podemos culpar de todos los judíos, aunque en parte sí, pero debemos de entender su pasado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasó cuando Esdras y Nehemías, ¿no? Cuando el pueblo, parte del pueblo de Israel, se mezcló con gentiles, ¿verdad? Fue algo que Esdras dice que hasta algunos les arrancó la barba así y los cabellos con las manos, ¿verdad? Era algo muy aborrecible y muy tremendo. Entonces esta zona estaba ocupada por gente así, por judíos que se habían mezclado con gentiles
Por lo tanto, era una zona que los judíos evitaban a toda costa de pasar y preferían rodear, si tenían que ir de Jerusalén a Galilea, preferían rodear, ¿verdad? El Galilea que pasar por ella, ¿sí? Que pasar por ella. Y aquí nosotros leemos que dice la Escritura, y le era necesario pasar por Samaria. Como algunos comentan por ahí, que a lo mejor era para disminuir el tiempo, pero eso no es algo necesario. Necesario es algo que es fundamental estar, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a saber que aquí más adelante era porque Jesús tenía algo que hacer allí, como Dios ya había agendado algo para ese momento, para la zona de Samaria, y así nosotros podemos ir viendo cómo Dios va conociendo, ¿verdad?, todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas. Jesús tenía una cita ahí. ¿Tenía una cita con quién? Con la mujer samaritana, ¿verdad? Pero sin que la mujer samaritana supiera que tenía la cita, ¿verdad? Así es como Dios actúa en cada uno de los que va llamando. Dios tiene una cita con nosotros. Cuando vimos, ¿verdad?, en las doctrinas de la salvación, en la introducción, ¿verdad?, el llamado de Dios, ahí es cuando viene el llamado de Dios, cuando Dios tiene esa cita con nosotros, el día en que va a tener ese encuentro con nosotros y va a cambiar nuestra manera de pensar y de ver del cristianismo, ¿sí? Nosotros podemos ver otros casos muy similares. Por ejemplo, ¿se acuerdan el de Zaqueo? Zaqueo se subió a un sicómoro para verlo. Jesús va pasando, y Jesús, ¿qué pasa? Sabe que Zaqueo estaba allá arriba. Sí. Y lo voltea a ver y dice, Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa, ¿verdad? Jesús ya tenía una cita asignada con Zaqueo. Y entonces la salvación viene a la vida de Zaqueo. Vemos también otro caso en la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ¿verdad?, iba camino a Damasco lleno de odio, de rencor, queriendo acabar con el cristianismo, ¿verdad? Y Dios tiene un encuentro allí con él. Jesucristo tiene un encuentro allí con él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba buscando a Jesús, Jesús estaba buscando a Saulo. Otro hecho aquí importante que nosotros también tenemos que ver cómo el Señor hace esto es el caso de Lidia. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 13 y 15. 14 y 15. 13 y 15. 13 y 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Dios enviando a Saulo de Tarso a esa zona, y fíjense lo que sucede. No se habla de que haya otras conversiones ahí, se habla de Lidia nada más, y que Dios abrió su corazón. ¿Quién abrió su corazón, Dios o ella? Dios. Dios. Dice, Dios abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía, y entonces Lidia tiene allí un encuentro personal con Jesucristo que la cambia y la transforma. Entonces por eso dice aquí, ¿verdad?, que le era necesario pasar por Samaria, porque Jesús ya tenía una cita asignada. Dios nunca falla a sus citas. No va a llegar un minuto antes y no va a llegar un minuto después. Siempre va a llegar en el momento exacto. Siempre Dios va a estar en el momento exacto, en el momento que Él ha destinado, va a ser en ese momento, ¿verdad?, que Él va a tener esa maravilla de salvación. Yo creo que muchos de nosotros tenemos ese caso, ¿no? Leemos los versículos 5 y 6, por favor. El mismo 16. No, No, 4. no. Juan 4, 5 y 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahí está, ¿verdad? El pozo de Jacob, aquí lo narra Juan, ¿verdad?
es ese pozo, a diferencia de otros sitios en la escritura, como hablábamos de Jericó y todo esto, ¿verdad? Que se tuvo que investigar tanto. El pozo de Jacob, de todos los puntos que habla la escritura, es el más aceptable en toda la arqueología, el más ubicado, pues para que me entiendan, en toda la arqueología, el pozo de Jacob. ¿Sí? Hasta la fecha tú puedes preguntar y te van a decir dónde estaba el pozo de Jacob. ¿Sí? Entonces, Juan dice que estaba allí, ¿verdad? En el pozo de Jacob, que Jesús se cansó y se sentó. Y ahí vemos la humanidad del Señor Jesucristo, lo que veníamos diciendo. Jesús, lo que hemos visto y hemos venido viendo, Jesús 100% Dios, 100% hombre. En su humanidad se cansó. En su humanidad se agotó. La hora sexta, pues son las 12 del día. Recordemos que para los judíos el día empieza a las 6 de la mañana. ¿Sí? 6 de la mañana empieza el día, ¿verdad? Entonces la hora sexta es 12 del día, ¿sí? 12 del día. Donde el calor y el sol están en su plenitud. ¿Sí? Y entonces leemos los versículos 7 al 11, por favor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Hasta el 11. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Que Jesús se sienta y después de que Jesús se sienta a descansar, ¿qué sucede? Viene la persona con la que tiene la cita. Una mujer samaritana. Si de por sí entre judíos y samaritanos, la enemistad era ambas, no nada más era de judíos hacia samaritanos, también era de samaritanos hacia judíos. Por eso dice la mujer, judíos y samaritanos no se llevan. ¿Sí? La rivalidad era ambas lados. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos aquí una mujer sorprendida que un judío le hable. Dos cuestiones que hay que tomar aquí. Una, que era judío él, y ella era samaritana. Dos, que era mujer. Recordemos que en ese tiempo, una mujer hablar a solas con un hombre no conocido no era bien visto, ¿verdad? Entonces, una mujer samaritana hablando con un hombre judío, algo impensable, pero estaba sucediendo en ese momento. ¿Sí? Algo impensable, pero estaba sucediendo. Y por eso le dice, ¿cómo tú siendo judío quieres hablar conmigo? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ni siquiera negocios, nada. Era algo, una rivalidad tremenda entre ellos. Y aquí vienen unas palabras hermosas del Señor Jesús. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El don de Dios, el regalo de Dios. Si tú conocieras el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? La salvación. Sí, pero más allá todavía. El perdón de los pecados. Vendría en la salvación. La vida eterna. La reconciliación. Gracias, se me ha faltado la inspiración. Gracias. Sí, La reconciliación. está bien lo que están diciendo, o sea, claro, está bien. Pero el don de Dios es Cristo mismo. El regalo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo. Si conocieras el don de Dios, si me conocieras, y otra vez le vuelvo a decir, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús es el único que puede saciar nuestra sed. Jesús es el único por el cual podemos obtener salvación.
Jesús es el único que nos puede llevar a Dios. Es el regalo, es el don de Dios para nosotros. ¿Sí? Es la bendición de Dios para nosotros. Es el amado quien nos es entregado para nosotros. Entonces, el don de Dios es Cristo mismo. Por eso la salvación no es una figura, no es un objeto, no es, ¿cómo le podríamos decir? Reglas, no es conductas. La salvación es Cristo en nosotros. Amén. ¿Sí? O sea, para ser salvos, Cristo tiene que estar en nosotros, porque Él es el regalo de Dios para nosotros. ¿Sí? Por eso, más adelante Colosenses, cuando lo veamos, dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es la vida eterna. Como les dije, la vida eterna es la vida de Dios. Por eso cuando Jesús nos promete la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna no nos está prometiendo otra cosa más que su propia vida, o sea, a Él mismo. Por eso es que escrito en nosotros la vida eterna, realmente. ¿Sí? Cristo dentro de nosotros, la seguridad de salvación. Entonces por eso es que le está diciendo a esta mujer, tú le pedirías y Él te daría esa agua viva, no cualquier agua, una agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Por qué la mujer samaritana le contesta así? Una, obvio, que estaba entendiendo que Jesús, no estaba entendiendo que Jesús le estaba hablando en sentido espiritual, ¿verdad? Pero aún así, si no está entendiendo que Jesús le habla en sentido espiritual, ¿por qué le dice estas palabras? Ok, no tienes con qué sacarla, suena lógico. Era un pozo, ¿verdad? Y había que sacarla con algo. ¿Sí? Pero la mujer tenía un cántaro. Y luego le dice, y el pozo es hondo. ¿Por qué la mujer samaritana le saca esto? Bueno, porque muy probablemente la mujer samaritana estaba diciendo, me está prometiendo un agua diferente. No puede ser el agua que yo saco normalmente de la superficie. Se ha de estar refiriendo al manantial del fondo del pozo. ¿De dónde sale el agua del pozo? ¿Verdad? Iba de abajo hacia arriba. Exacto. Entonces la mujer samaritana por eso le dice, y el pozo es hondo, Señor. Aunque tuvieras con qué sacarla, tendrías que tener una cuerda bien larga y algo bien pesado para que caiga hasta el fondo y puedas sacar y darme de esa agua, Señor. ¿Cómo tú me estás prometiendo algo que no me puedes dar? ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde la vas a sacar? Entonces, es lo que ella estaba viendo ahí. Y entonces leemos el versículo 12, 13 y 14, por favor. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor, eres tú. O sea, fíjense, la mujer no estaba sabiendo que Jesús todavía era el Mesías, ni sabía que era un profeta. ¿Y por qué le dice, acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Por qué le hace esta pregunta? Muy probablemente, pues, si no tienes nada con qué sacar esa agua de la profundidad, ¿qué acaso tú sabes de otro lado de donde salga? ¿Que Jacob no sabía? O sea, ¿tú sabes de dónde vienen las profundidades de esto? ¿O qué, Jesús? ¿O por qué? O sea, ¿cómo lo puedes hacer? Y Jesús no le responde ahí, sino que le responde lo que él quería llevar al punto. Y aquí Jesús nos enseña algo en el evangelismo, hermanos. Nos enseña algo en el evangelismo. Centrarnos en la necesidad espiritual de la gente. Al nosotros estar evangelizando, la gente va a buscar otros lados por donde ir.
Tú le vas a empezar a hablar de Cristo y de repente, oye, sí, pero ¿te acuerdas de la película que...? Y nosotros no debemos de centrarnos a responderles ese tipo de preguntas. Mejor regresemos. Como decía alguien, vuélvelos a regresar a la cruz, ¿verdad? Vuélvelos a regresar. Le puedes decir, sí, pero mira, después platicamos de esa película, pero el punto es este, y nos volvemos a centrar. Jesús es lo que hizo. Jesús no le contestó si él era mayor o era menor, ¿verdad? Que Jacob, o cuestiones, o yo soy Dios, y mira, Jesús quería llevarla a un punto que ella viera su gran necesidad. Y entonces Jesús le vuelve a decir, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Toda aquella cosa que nosotros, hermanos, podamos tener físicamente o exteriormente, como lo decía yo hoy en el anexo del bobo, ¿verdad? No va a satisfacer nuestra sed espiritual. Nosotros podemos bajar miles de cosas y buscar miles de cosas. Buscar ser exitosos, buscar tener dinero, buscar tener fama, pero eso no va a saciar nunca tu sed interior. Esta solo va a ser un agua que va a calmar momentáneamente tu sed interior, pero después vas a ver que tienes sed otra vez. Por ejemplo, ¿se acuerdan de este hombre tan exitoso? Que se me fue ahorita su nombre, pero el actor de Jumanji, de estas otras películas, Williams, ¿verdad? Ah, que se quitó la vida. Se quitó la vida por depresión. Oye, era un hombre exitoso, era un hombre que tenía dinero, era un hombre que tenía fama en sus películas, ¿verdad? Y se quita la vida por depresión. Hace poco, como 2 semanas, también la esposa de Vichy, ¿verdad? Una exitosa productora y todo, se quitó la vida por depresión. Y ahora él está en depresión ahora. Entonces nosotros vemos que el dinero, la fama, no sacian la sed. Te la pueden saciar por un momento, pero después volverás a tener sed y quizá peor. Es como el que toma agua de mar para saciar su sed. Salada. Ajá. No, ¿Qué sucede? Al momento dices, sabe media rara, pero como que me calmó la sed, pero luego te viene una sed más fuerte, ¿verdad? Porque la sal provoca sed. Por eso las comidas económicas a veces le echan más salecita de lo normal para que consumas el refresco, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, que eso nos volverá a hacer tener sed. Inclusive la religión, una vida religiosa te hará tener sed. ¿Cuántos pastores ahorita no se han suicidado? ¿Por qué? Porque la vida religiosa no te garantiza que va a saciar tu sed. El único que puede saciar tu sed es Cristo Jesús. Amén. Por eso Jesús dice, si tú tomas de esa agua vas a volver a tomar sed. Pero si tú tomas del agua que yo te voy a dar, ¿verdad? No tendrás sed jamás. No tendrás sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez, Jesús está hablando ahí del Espíritu Santo que va a venir a morar a nosotros para hacer una realidad Cristo en nosotros. Él es la fuente del agua viva. Él es la fuente. Por eso dice, si tú quieres esta agua, yo te voy a hacer que seas una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Isaías capítulo 55, versículo 1. Amén. Uno. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. 55.1. Ah, 51. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahí está, ¿verdad? Jesús invocando esto, ¿verdad?
esta parte. Pero hay algo importante que tomar aquí, lo puse aquí para que entendamos, que Jesús estaba hablando de eso, de esa agua, ¿verdad? Que sacia la sed, de esa agua gratuita, pero que a la vez te cuesta todo, ¿verdad? Pero, aquí hay un pero, los samaritanos, a la mujer samaritana, esta cita no se le podría haber venido a la memoria. ¿Por qué? Porque los samaritanos solo contemplaban el Pentateuco, los 5 primeros libros. Lo demás para ellos no tenía valor, ¿verdad? Al judío sí, los 39 libros del Antiguo Testamento eran palabra de Dios. Para el samaritano, solo los 5 primeros, el Pentateuco. Pero esto también nos puede hacer recordar, ¿verdad? Números 28:8. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su liberación. ¿Números 28:8? No, no es ese. 28:8. ¿Sí? Sí. Ah, entonces por ahí me equivoqué. Bueno, hablaba sobre la peña, ¿verdad? Sobre la peña. Cuando Dios le manda a Moisés que le habla a la peña y que va a salir agua, ¿verdad? Que va a salir agua, ¿verdad? Para que el pueblo pueda tomar y saciar su sed que el desierto le estaba provocando, ¿sí? Y Cristo es la peña, ¿verdad? Cristo es la peña. Esa peña era símbolo de Cristo. Entonces nosotros podemos ver que Jesús le estaba hablando acerca de él mismo, que sació la sed de todo el pueblo de Israel en el desierto, que él era el mismo que decía, venid, comprad sin dinero, ¿verdad? A todos los sedientos, vengan, ¿sí? Y entonces entramos a los versículos 15 al 18, por favor. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí está, ¿verdad? Entonces la mujer samaritana, la mujer sigue pensando en agua física, que sacie su sed física y que ya no ella tenga que venir a sacar agua. Porque ella venía desde el pueblo. Sabían que habían pozos más cercanos al pueblo que la mujer hubiera podido sacar el agua, pero la mujer caminó 1 kilómetro para poder llegar al pozo. ¿Por qué? Por la reputación que tenía la mujer samaritana. A las 12 del día era cuando no se iba a topar con ninguna otra mujer, ¿verdad? Y entonces era la hora exacta para ella y en el pozo aparentemente más lejano, ¿verdad? Así. Entonces cuando Jesús le promete esto, ella dice, ¡wow! ¡Excelente, Señor! ¡Dame esa agua! Cuando nosotros le predicamos a la gente el Evangelio y les decimos, ¿verdad? Y les hablamos de Cristo y de lo que produce Cristo y todo eso, y te van a decir, wow, sí, yo quiero a Cristo. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que, al igual que Jesús, otra vez, centrarlos en la verdad del Evangelio y centrarlos en la necesidad principal. Y Jesús entonces ya después de tratar de hablar un tiempo con ella, ¿verdad? La tiene que hablar directo del pecado de ella, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Ve, llama a tu marido y ven acá. Ándale, ve a buscar a tu marido y ven acá. Uf. Se le complicó a la mujer, ¿verdad? Y la mujer responde, no tengo marido. Jesús le dice, anda, ve a buscar a tu marido. Ella le responde, no tengo marido. Más bien, no tengo hombre. Es lo que ella quiso decir ahí. Y Jesús le dice, y entonces Jesús se abre más hacia ella y le dice, bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu hombre, no es tu marido. ¿Sí? O sea, muy probablemente estaba viviendo con un amante.
o con la mujer, con el hombre de otra mujer, que le había quitado a otra mujer ese hombre. Entonces Jesús les dice, 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús se abre ante ella y Jesús le muestra que Él sabe todo acerca de ella. 5 maridos has tenido. No sabemos qué pasó con esos 5 maridos. No sabemos si murieron. No sabemos si la abandonaron por otra. No sabemos si la dejaron por infidelidad. Porque si de por sí los judíos ya andaban un poquito con liberalidad, los samaritanos era un caos. ¿Sí? Entonces no sabemos qué sucedió con esos 5 maridos, pero Jesús le hace referencia a ella para mostrarle la realidad de su vida. Hey, 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. A lo mejor si tomamos en cuenta que esos la abandonaron por su infidelidad, 5 maridos has tenido y no los has respetado. Y el que ahorita tienes no es tu marido. Es un amante o estás en adulterio, ¿verdad? Que el Señor le estaba y le abre y le hace ver la verdad de su corazón. Le hace ver la verdad de su pecado, hermanos. Y otra vez Jesús nos enseña lo mismo, que tenemos que hablar con la gente y tenemos que llevarlos hacia la verdad de su pecado. Porque si no los llevamos hacia la verdad de su pecado, no van a poder sentir o clamar la necesidad de salvación. Si nosotros no le hacemos saber a las personas que están mal delante de Dios, que están en pecado, ¿verdad? Pues ¿de qué te van a salvar? Si tú le hablas, mira, es que cree en Jesús y serás salvo. ¿Eres salvo de qué? Si ellos tienen un problema emocional ahorita, pues lo van a asignar a eso. Ah, seré salvo de mi problema emocional. Si ellos tienen un problema económico, van a decir, ah, seré salvo de mi problema económico. Pero nosotros tenemos que hacerles ver la realidad principal, que es, necesitan ser salvos de su pecado y necesitamos llevarlos hacia que conozcan su pecado. Por ahí hay un ministerio que se llama Los Pasos del Maestro. No sé si lo han oído hablar, con un actor de Estados Unidos, qué mala memoria tengo. Pero ellos salen, este actor de Hollywood sale con su pastor y salen a los parques a evangelizar, ¿verdad? Y confrontan a la gente con su pecado, o sea, les hacen preguntas, oye, ¿tú eres bueno? Oh, sí soy bueno, ¿verdad? Soy bueno, trato bien a la gente y todo. ¿Y tú crees que si te mueres te vas a ir al cielo? Claro, pues, soy buena gente, ¿no? Ok, a ver, ¿tú conoces los 10 mandamientos? Oh, sí, por supuesto. ¿Has mentido? Bueno, recientemente no. Ah, pero has mentido. Bueno, sí. ¿Cuántas veces? Bueno, no sé, no las he contado, son varias, ¿verdad? En toda mi vida y todo. Ok. ¿Y qué dice el mandamiento? No mentirás. ¿Y al que miente qué es? Un mentiroso. Entonces, ¿tú qué eres? Ah, pues soy un mentiroso. Y lo van llevando, ¿verdad?, a que vayan conociendo su propia pecaminosidad. Y al final, cuando ven que han quebrantado 4, 5, 6 o todos los mandamientos del Señor, entonces Él les dice, entonces, ahora sí, si te mueres, ¿crees que vas a ir al cielo? No, pues, ¿verdad? Y eso lo sacaron precisamente de esta parte, de cómo Jesús fue llevando a la gente a que conocieran su pecado, a que conocieran que no están bien delante de Dios. Y el Señor, algunas veces, como este caso, muy en amor, ¿verdad? Muy en amor, la va guiando muy pacíficamente, muy todo. Pero había veces que Jesús también era muy contundente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en el capítulo 8 de Juan, que les dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Ay, qué bonita forma de evangelizar de Jesús, ¿no? Que te diga que eres hijo del diablo. O que a los fariseos, a los líderes religiosos les diga víboras. Imagínate. Hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Entonces, había veces que Jesús reaccionaba y guiaba a la gente con mucho amor, y había veces que los guiaba duramente. Pero el fin de Jesús era guiar a la gente a salvación, como a la mujer sirofenicia, ¿verdad? Que venía gritando y aparentemente Jesús no la tomaba en cuenta, ¿verdad? Y ella venía atrás y atrás y atrás, hasta que le dijo Jesús, ¿qué quieres? ¿Verdad? Que sanes a mi hija.
¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a la mujer sirofenicia? No es lícito dar el alimento de los hijos a los perrillos. Ahora tú ponte en el lugar de esta mujer que vienes a buscar ayuda de un líder o algo así, y este te dice, no te puedo ayudar porque tú eres un perro. Y vemos, ¿verdad? Esta manera de que a veces Jesús confrontaba a la gente. Y esta mujer, en lugar de contestarle duro, abruptamente, ¿qué hace? Sí, Señor. Pero unos perrillos de la mesa de sus hijos, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, sí soy un perro, pero ayúdame. Y entonces nosotros vemos esa forma de Jesús. Y repito, el punto principal es llevar a la gente a entender que están mal delante de Dios. A entender la naturaleza de su pecado. Porque si no entienden la naturaleza de su pecado, no pueden entender la necesidad de un Salvador. No lo pueden entender. Porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Y fíjense, la mujer samaritana tratando de evadir, no tengo hombre. Y me hago una pregunta. ¿A veces nosotros no también queremos engañar al Señor? Cuando nos está hablando, cuando la palabra de Dios nos habla y sabemos que algo está mal y en lugar de confesar realmente lo que está en nuestro corazón, lo minimizamos y le decimos, bueno, sí Señor, pero no fui hipócrita 100%, fui medio hipocritita. Oh Señor, sí dije una mentira, pero fue una mentira blanca. Una mentirijilla, como dijeron por ahí, una caricatura, ¿verdad? Una mentirijilla. Oh Señor, no era tan grave porque mi mentira, pues iba a ayudar a otros. Pero es mentira. Y entonces buscamos cómo querer negociar con el Señor nuestro pecado, ¿verdad? Disminuyendo la gravedad de este. La mujer cuando fue confrontada dijo, no tengo hombre. Ella sabía perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo y ella, ¿verdad? En lugar de arrepentirse, contestó rápido, no tengo hombre. Como queriendo minimizar y no abrirse completamente ante Él. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Es tonto querer engañar al Señor y querer decirle al Señor, bueno Señor, es que no es tan grave. Bueno Señor, no es así. Bueno Señor, pero tú sabes que yo soy débil. ¿Cuántos cristianos no has oído cuando tú le hablas acerca de un pecado? Ay, pues es que soy débil, hermano. No se trata de si eres débil o no eres débil. Se trata de reconocer que estamos mal delante del Señor y que necesitamos de Él para salir de ese pecado. Que necesitamos arrepentirnos y cambiar realmente nuestra manera de pensar. ¿Sí? Nosotros necesitamos ver esto. Y el Señor nos está hablando aquí. Tenemos que confesar tal cual es nuestro pecado. Ahora sí leamos Juan capítulo 4, versículos 19 al 21. Al 22, perdón. 4, 19 al 22. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, la mujer se ve descubierta. La mujer se ve que este hombre, este judío, no es un judío normal, le acaba de descubrir su vida, que ella la trataba de esconder y trataba de minimizar, ¿verdad? Y trataba de aislarse por eso mismo, por la vida de pecado que llevaba. Por eso fue a las 12 del día, pleno sol, ¿verdad? A sacar agua para que nadie le achacara sus errores, para que nadie le dijera nada. De repente llega un hombre judío y le dice su vida. Y dice: Señor, me parece que eres profeta. Eres algo más que un simple judío. Todavía no lo reconoce como Señor, pero reconoce que hay algo muy especial dentro de él. Y entonces, ¿verdad? Muchos dicen que la samaritana trató de desviar la conversación. Pero no, yo pienso diferente. Pienso que la mujer en este momento estaba confrontada con sus pecados. Y entonces dijo: este hombre me acaba de ver mi vida realmente. Y yo traigo una duda en mi corazón. Porque a mí me han enseñado que para adorar a Dios es en ese monte que está allá llamado Gerizim. Y los judíos dicen que es en Jerusalén. Señor, si tú eres profeta, resuélveme esta duda. ¿Dónde se tiene que adorar? Porque sabes una cosa, cuando alguien empieza a ser tocado por el Señor o transformado por el Señor, lo primero que quiere es conocer la palabra del Señor. Lo primero que quiere es: ¿dónde puedo saber más de esto? ¿Dónde puedo conocer más de esto? Y es lo que la mujer le estaba diciendo: Señor, ¿dónde? Dime tú dónde. ¿Acá o acá? ¿Verdad? Y aquí, esta mujer sacudida por todo, ¿verdad? Jesús tiene que hablarle una realidad. Y me voy a brincar a un versículo para después regresar, porque eso va en la parte de abajo también, ¿sí? Pero Jesús corrige a la mujer también. Jesús tiene que confrontar el error samaritano religioso, ¿sí? Porque la adoración que hacían los samaritanos era inválida, era contraria a lo que Dios había establecido. El monte Gerizim no era un monte de adoración. Dios estableció a Jerusalén como centro de adoración. Por lo tanto, Jesús les dijo: ustedes adoran lo que no saben. O sea, ustedes están adorando erróneamente. Nosotros, ¿por qué dice Jesús nosotros? Está hablando de los judíos. Adoramos lo que conocemos. Por lo que conocemos. Como ustedes nada más se quedaron hasta el Pentateuco, no entienden cuando Salomón dedicó el templo, porque está en Primera de Reyes. Entonces ustedes no conocen eso, no saben, no entienden lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, los que están en lo correcto son los judíos. Jesús corrige su error, el error teológico de los samaritanos. Y esto nos habla de algo muy especial, hermanos. Y antes de hablar de esto, quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. ¿Reyes qué? 9:3. El Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Dios le responde eso. Ahora, vamos a Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Daniel qué? 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, ¿hacia dónde oraba Daniel? Hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén. Y era el centro real de adoración. Los samaritanos habían hecho otra cosa. ¿Por qué? Muy probablemente esto venía, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 33. 12, 25 al 33. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De allí salió y edificó Penuel. ¿Hasta qué? 26. 33, 25 al 33. Y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casa en los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes 8, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Ahí está, ¿verdad? Y entonces, para no seguir leyendo en Primera de Reyes 13, del 1 al 3, Dios manda a un profeta que le hable que ese altar que había edificado iba a ser destruido, iban a quemar los huesos de los sacerdotes sobre huesos de hombre, ¿sí? Que era algo abominable. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo Jeroboam quiso, dice: no, pues si regresan a Jerusalén se me va a ir las 10 tribus, tengo que hacer algo para que no se me vaya. Entonces voy a establecer un centro de culto acá, total, van a adorar a Jehová de todas maneras. Y Dios dijo: no es así la cosa. Entonces nosotros vemos, hermanos, cómo Jesús tiene que corregir a esta mujer. Y le dice: la salvación viene de los judíos, porque Jesús fue judío, ¿verdad? Jesús vino de los judíos y fue judío, ¿sí? Ahora, esto también nos da una enseñanza a nosotros en el evangelismo, hermanos. En el evangelismo de Jesús, fíjense. ¿Cuántas veces alguien nos ha tocado un tema así y lo hemos evadido? Un tema religioso. ¿Cuántas veces entonces alguien nos dice: bueno, entonces tengo que dejar el catolicismo? Entonces tengo que dejar esta forma religiosa. Y nosotros a veces le respondemos: mira, no, tú sigue buscando al Señor, ¿verdad? Y deja que el Señor te vaya cambiando, tú sigues yendo y deja que el Señor te transforme. Jesús no le dijo eso a la mujer samaritana. Jesús le dijo: ustedes, en otras palabras, ustedes están en un error. Los que están en lo cierto, los judíos. Otra vez los confrontó con otro pecado. No solo eres una adúltera, también eres una falsa adoradora. Entonces nosotros vemos a Jesús llevándole a esta mujer. Ahora leamos los versículos 23 y 24 del capítulo 4. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahí está, ¿verdad? Ahora, ya te dije, los judíos están en lo cierto, pero hay un cambio.
En estos tiempos viene un cambio, y ese cambio lo va a hacer Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando ya no va a ser solo en Jerusalén la adoración, sino va a ser en cualquier parte del mundo. ¿A través de qué? De la iglesia. Donde se reúne la iglesia, ahí está el centro de adoración, ¿verdad? Además de nuestro corazón, pero son dos cosas que la Biblia trae. Yo tengo que adorar a Dios individualmente, pero tengo que adorar a Dios también colectivamente. Las dos están en la Biblia, ¿sí? Cuando yo adoro individualmente, es una bendición. Cuando yo adoro colectivamente, es doble bendición, ¿sí? Entonces, el camino ya no es un sitio fijo. Ahora ya es de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, ¿sí? Antes tenían que ir hasta Jerusalén, ahora ya no tenemos que ir a Jerusalén, ya no tenemos que orar hacia donde estaba el templo de Jerusalén, como lo siguen haciendo los judíos hasta ahorita, ¿verdad? Se quedaron en el anterior pacto. Ahora nosotros adoramos al Señor en el lugar que estemos, ¿verdad? Y en la iglesia que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Porque el Señor dice que hay que adorarle así, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, el contexto nos los va a decir. El contexto de esta conversación de la mujer samaritana nos va a decir esta parte, ¿sí? En espíritu es tributar a Dios un homenaje en que participe todo el corazón, en que participe todo nuestro ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es necesario adorar así a Dios, ¿verdad? Adorar en espíritu, recordemos, ¿verdad? Que en qué está en mayúscula o en minúscula. Está en minúscula, exacto, ¿verdad? Está en minúscula. Entonces no es el Espíritu Santo, ¿sí? No es el Espíritu de Dios. Cuando está diciendo adorar en espíritu, no es el Espíritu de Dios. No es como los carismáticos han sacado, ¿verdad? Hablar en lenguas. Adorar en espíritu es, ya vimos otra vez, tenemos que ver aquí qué se está refiriendo. Espíritu puede ser el espíritu humano o actitud. Y aquí se está refiriendo a la actitud que debemos de tener a la hora de adorar. Debemos de adorar a Dios con todo nuestro ser. Tenemos que tener una actitud rendida a Él, como dice la palabra de Dios. Como les dije, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Esto es adorar en espíritu. Pero no solo hay que adorar en espíritu, porque hay gente que dice, yo amo a Dios y Dios sabe que lo amo. Y adoran a Dios en ese sentido. Pero Dios no solo admite ese tipo de adoración. Cuando nosotros le damos a Dios solo ese tipo de adoración, Él la va a rechazar. Porque adicional a ese, tiene que ser una adoración en verdad. Ahora otra vez, necesitamos el contexto. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana, necesitas adorar a Dios en verdad? Otra vez, el contexto me dice que ellos estaban en un error de adoración. Y que ahora tienen que adorar de la manera correcta. Nosotros tenemos que adorar a Dios con la actitud correcta y con la doctrina correcta. No es solo adorar a Dios, ¿verdad? No solo es reunirme en una iglesia y yo levanto mis manos y adoro a Dios y glorifico a Dios. Tengo que adorarlo también con la doctrina correcta. La doctrina es muy importante delante de Dios. Muy, muy importante, hermanos. Para no entreteneros tanto tiempo, rápidamente voy a hablar de unas cosas. Por ejemplo, los hijos de Aarón. Cuando dice la palabra de Dios que ofrecieron fuego extraño y Dios los mató. Dios los fulminó. Y lo único que podemos saber es que el fuego extraño, lo único que pasó es que agarraron fuego de otro lugar, no del lugar que Dios les había dicho para quemar el incienso. Ellos dijo, pues es fuego. Dios nos dijo que hay que agarrar fuego del altar, pero es fuego. Al final de cuentas, el fuego del altar
No es el mismo fuego de esta hoguera o de esta, ¿cómo le llaman ¿cómo fue el nombre? Fogata, gracias, hija. De esta fogata es fuego. ¿Cuál es la diferencia entre este fuego y este fuego? Ninguna. Si hay una diferencia. Este es el fuego que dijo Dios. Y ellos agarraron de este fuego y cuando ofrecieron el incienso de adoración, Dios los fulminó y los mató y les quitó la vida. Y Aarón tuvo que callarse. Dice que Aarón no pronunció porque no le era permitido al sumo sacerdote llorar por sus hijos en caso de pecado. Entonces nosotros vemos esta parte, hermanos, que cuando Jesús le está diciendo, ahora van a adorar en cualquier lado, pero tienen que adorarlo con la actitud correcta y con la doctrina correcta. No importa la iglesia que vayas, con tal de que tenga el eslogan de cristiana. No, sí importa. Sí importa y mucho. Porque yo tengo que adorar al Dios de la Biblia. Si yo modifico algo del Dios de la Biblia, estoy adorando a otro Dios. Por ejemplo, muchas iglesias se centran en que Dios es amor nada más. Y adoran a Dios como puro amor. Y Dios no es puro amor. Dios tiene varios atributos, entre ellos mismos 16 atributos de Dios que hablan la Escritura. Y yo no solo puedo decirme, pues yo me quedo con esto y los demás no me importan. No podemos. Entonces, adorar a Dios implica eso, y son los adoradores que Dios quiere. Es los adoradores que Dios quiere. Alguien decía ahí, la doctrina no importa, lo importante es que creas en Dios. El doctor R.C. Sproul les contestó, si la doctrina no importa, la verdad tampoco importa. Y eso es cierto, porque al final la doctrina es el conjunto de la verdad. Y si no importa la doctrina, pues la verdad tampoco. Y si no importa la verdad, Dios es verdad, entonces Dios no importa. Porque Dios es verdad, es uno de sus atributos. Entonces nosotros tenemos que ver eso, porque a lo mejor yo estoy adorando a Dios solo en espíritu, solo con la actitud correcta, pero no con la doctrina correcta. A lo mejor yo estoy adorando a un Jesús hippie, paz y amor. Pero ya vimos que Jesús no solo es paz y amor, sí es paz y amor, pero no solo es eso, ¿verdad? Si no es fuego consumidor también, justicia, ira, soberanía. Entonces no solo puedo quedarme con eso. Bueno, no hay tanto de malo en que la gente crea que no es tan pecadora con tal de que crea en Cristo. No, tú necesitas saber que está totalmente depravada para que pueda entender otro atributo de Dios, la gracia de Dios. Y pueda entender por qué somos salvados por gracia. Si no entiende que está depravado, entonces muchas iglesias han omitido la depravación del ser humano porque es ofensivo hoy en día a la gente. Y entonces ya no estamos adorando a Dios como en espíritu y en verdad. El Señor nos lo está diciendo, ¿verdad? El Señor nos lo está diciendo. Y sí, la verdad tiene mucha importancia. La pureza doctrinal lo tiene. Y ambos son necesarios. No puede haber un desequilibrio. Tampoco podemos irnos a la doctrina correcta y descuidar la actitud correcta, ¿verdad? Porque si yo me voy a la doctrina correcta y descuido la actitud correcta, me vuelvo legalista. Pero si yo descuido la doctrina correcta por la actitud correcta, me vuelvo liberal. Me vuelvo liberal. ¿Sí? Y eso es lo que Jesús nos está hablando aquí. No puede haber un desequilibrio. Tienen que estar los dos, espíritu y verdad. No un poco de este y un poco del otro, no, los dos. La actitud y la doctrina correcta. ¿Sí? Y la doctrina correcta. Y luego dice Jesús, porque tales adoradores busca al Padre. Y leyendo así someramente, parece que Dios estuviera buscando entre los cristianos adoradores de este tipo. Pero si vamos al contexto de toda la Escritura, aquí nos está hablando que Dios está buscando a sus escogidos.
que son los que le van a adorar en espíritu En verdad. porque van a tener la actitud y van a tener la doctrina, o sea, van a anhelar la verdad de Dios, van a anhelar, tienen hambre de la verdad de Dios, ¿sí? Y entonces a eso se está refiriendo, ¿sí? Vamos a Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está. Entonces la búsqueda de Dios entraña o implica salvación, ¿sí? Dios anda buscando adoradores, Dios anda buscando a sus escogidos para salvarlos y traerlos a Él. Porque en la salvación siempre es Dios el que toma la iniciativa. Siempre Dios, nunca el hombre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién dio la iniciativa? Dios. Juan 6:37, 39 y 44 y 65. Juan 6:37, 39, 44 y 65. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le traje. Ahí está. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis frutos, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, pues hermanos amados. Entonces, es lo que Dios está buscando. Sus escogidos van a amar, van a tener la actitud y van a tener la doctrina, van a amar la verdad de Dios. El que es nacido de Dios ama a Dios y ama su palabra. ¿Sí? Jesús dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. Se los voy a parafrasear de otra forma. Si en verdad en ustedes ha nacido mi amor, van a guardar mi palabra, porque uno es el efecto del otro. ¿Sí? Uno es el efecto del otro. El amar al Señor es amar su palabra. ¿Qué dijo David? Oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella mi delicia de todo el día. Todo el día. Eso es algo natural, hermanos. Eso es algo natural. Por eso les decía, la actitud y la doctrina, las dos son necesarias. Actitud correcta con doctrina incorrecta, error. Doctrina correcta con actitud incorrecta, error. ¿Qué es lo que Dios acepta? Actitud correcta, doctrina correcta. Doctrina correcta. Y entonces cuando Jesús le dice y le hace ver todo esto a esta mujer y le enseña en el error que está y le enseña su pecado, entonces esta mujer se empieza a abrir más y le dice, Señor, sé que ha de venir el Mesías. O sea, los samaritanos también sabían de la venida del Mesías. Llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer muy probablemente le estaba lanzando una indirecta a Jesús. Este hombre es algo más que un profeta. ¿Verdad? Y entonces ella le dice, pero cuando venga el Mesías, nos va a declarar todas las cosas. Y entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y esa mujer dejó el cántaro. No sé si lleno o vacío, muy probablemente vacío, no me acuerdo ahorita. Pero dejó el cántaro. ¿Qué decir? Dejó todo allí. Lo que ella tenía que saciaba su sed temporal. Lo dejó. Porque había recibido en ese momento el agua de vida. Y entonces ella, satisfecha su sed, que dice, tengo que ir a anunciarles, aunque no lo dice hacia aquí, ¿va? Yo quiero que me lo expresen así, tengo que ir a anunciarles a los míos lo que el Señor me ha hecho. Y fue dejando su cántaro a buscar a los de la ciudad. Claro, tuvo vergüenza. Y ya no tuvo, así, ya no le avergonzó lo que era ella. ¿Por qué ella no le avergonzó lo que ella era? Porque ella había sido perdonada. Y
Y eso es lo que nosotros debemos entender. Ya no es como la gente nos vea por nuestro pasado. Ya es que hemos sido perdonados por el Señor. Y esa es la maravilla. Y eso es lo que nos debe de alegrar. Y cuando la gente nos diga, es que tú eras esto y esto otro, nosotros podemos decir como el ciego de nacimiento, yo una cosa sé. Era ciego y ahora veo. Yo una cosa sé, que antes era como tú decías, exactamente como tú decías que yo era. Pero ahora estoy diferente, porque Cristo cambió mi vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Esa manera de ir llevando a la gente, de conociéndola, de llevándola, de no tener miedo de hablarle la verdad, ¿verdad? De dirigirla siempre hacia el Señor, siempre hacia la verdad, a su condición y a su única salvación, Cristo Jesús, ¿verdad? Y de Dios dependerá el resultado. En este caso, ¿verdad? La mujer samaritana, Dios ya sabía esa cita y ya sabía que la había escogido. Pues él era Dios, nosotros no podemos saber, ¿verdad?, quiénes son. Dijera Charles Spurgeon, si Dios hubiera puesto una marca en los escogidos, me dedicaría nada más a evangelizar a los escogidos, ¿verdad? Pero Dios no puso ni una marca, por eso mismo, en su sabiduría, no puso ni una marca para que no andemos haciendo acepción de personas. Nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo, a todos. Amigos, compañeros, enemigos, archienemigos, tetraenemigos, tenemos que, en el anexo, en donde sea, en la ermita, no es cierto. Aunque haya mucho calor, no es cierto, no es cierto, estoy bromeando. En donde sea, llevar la palabra del Señor, porque la única forma que tienen de salvarse la gente, que Dios actúa, es a través de la locura, de la predicación. Amén. Bueno, ¿dudas, preguntas, hermanos? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabía la samaritana que era judío? Porque no lo conocían. El aspecto, el semblante, la forma de vestir, un judío. Hasta de hablar. Hasta de hablar, ajá, el acento y todo. Ahora, Jesús era común. Es que a veces en las películas de Hollywood nos ponen a Jesús con ojos azules, güero, aquí, hermosísimo, y los demás todos feos, pero él guapísimo. No, Jesús era un hombre que se perdía entre los demás. Sí. Era un hombre que se perdía entre los demás. Tanto que Judas tuvo que besarlo para que los soldados supieran que él era Jesús. Se perdía, era alguien, un típico veracruzano en Veracruz, un típico jarocho en Alvarado, ¿no? Se pierden entre la multitud. Tenía rasgos muy típicos. Así es, tenía rasgos muy típicos. ¿Sí? Entonces, por eso está bien, ¿verdad? Por eso. Esa era la cuestión, ¿no? Los rasgos, la forma de hablar, todo eso, ¿verdad? El acento. Cuando el ciego Bartimeo recobra la vista y se da cuenta que Jesús era un común como todos los que iban ahí, dice, bueno, pero a mí me hablaban tanto del Mesías de Nazaret, de Jesús de San Nazaret, yo pensé que era otra persona, que era otro, pero yo lo confundo con cualquiera. No encuentro ninguna diferencia. Pero sin embargo, ya había recobrado la vista, ya le había dado salvación. Dijo, vete. No, te sigo. Amén. Amén. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? O si no duda, pueden hacer un comentario como ahorita el hermano Héctor. La semana pasada que nosotros nos toca compartir con las chicas de ahí del anexo, leíamos algo referente a que se dice que era